Bienvenidos a esta recopilación especial de los Evangelios del mes de julio. A lo largo de este recorrido reviviremos cada lectura que nos acompañó durante el mes, permitiéndonos reflexionar una vez más sobre las enseñanzas de Jesús, fortalecer nuestra fe y encontrar inspiración para nuestra vida diaria. Que este tiempo de escucha y de oración renueve tu esperanza, ilumine tu camino y te acerque más al amor de Dios. Gracias por acompañarnos. Comencemos este encuentro con la palabra del Señor. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 9, 18 a 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró en él y dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volver a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio a Jesús, a los flautistas y el tumulto de la gente, y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 9, 32 a 38. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud, maravillada, decía: Nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de las mies que envíe a trabajadores a sus campos. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 10, 1 a 7. En aquel tiempo, llamando a Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas el Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 10, 7 a 15. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo, pues, gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas como menos rigor que esa ciudad. Evangelio del día.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 10, 16 a 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernantes y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 19, 27 a 29. En aquel tiempo, Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 13, 1 a 23. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en la tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún ese poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: Oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no oyeron. Escuchen, pues, ustedes los que significa la palabra del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero, como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas lo sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Evangelio del día.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 10, 34, 11, 1. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y a los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro de que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar a otras ciudades. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 11, 20 a 24. En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse arrepentido. Les decía: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estarías de pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 11, 25 a 27. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido en estas cosas a los sabios y entendidos, y los has relevado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te han parecido el bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se los quiera revelar. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 11, 28 a 30. En aquel tiempo Jesús dijo: Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 12, 1 a 8. Un sábado, atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron a la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían quienes no tienen ninguna culpa por los demás. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 12, 14 a 21. En aquel tiempo los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó todos los enfermos y les mandó enérgicamente que lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi nuevo siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza.
Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 13, 24-43. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña en el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezó a formar la espiga, aparecía también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sé que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta que el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y atenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 12, 38-42. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió: esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se les dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día de juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y le condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 12, 46-50. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataron de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: Oye, allá afuera está tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: Estos son mis madres y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Juan 20, 1-2, 11-18. El primer día después del sábado, estaba todavía oscuro. Fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón, Pedro y otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde iba a estar el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces le dijo: Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuni, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: Subo a mi Padre y mi Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para dejarles su mensaje. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Juan 15, 1-8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificadas por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no pertenece en la vid, así tampoco ustedes si no pertenecen a mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no pertenece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá.
La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 13, 18 a 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa que el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero, como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y quedan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 20, 20 a 24. En aquel tiempo se acercó Jesús a la madre de los hijos de Zebedeo, junto a ellos, y se postró para hacerles una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella respondió: Concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿No saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber del cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: Sí podemos. Y él les dijo: ¿Beberán mi cáliz? Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para mi Padre, lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen, que no se así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo, así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida por la redención de todos. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 13, 44 a 52. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red de los pescadores. Echan en el mar y recogen toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en un canasto y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles separando a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos les contestaron: Sí. Entonces él les dijo: Por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de la familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 13, 31 a 35. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: El reino de los cielos se parece un poco a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre: Todas esas cosas con parábolas y sin parábolas nada les decía, para que se cumplieran lo que dijo el profeta: Abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 13, 36 a 43. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo.
y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Juan 11, 19-27. En aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que esté vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella contestó: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que haber venido a salvar el mundo. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 13, 47-53. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en los canastos y tiran a los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos les contestaron: Sí. Entonces él les dijo: Por eso todo escriba instruido de las cosas de los reinos de los cielos es semejante al padre de la familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de ahí. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 13, 54-58. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso en este es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa, y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos.